el estudio Crafty hasta ahora había estado en un departamento y ahora nos vamos a una casa que es más grande, entonces muchas cosas están por suceder, estoy súper emocionada. Y ahora se acaba esta etapa. Es momento de terminarla. Es momento de poner el pegboard. Ya quitamos. Mi papá me está ayudando. Ya quitamos un montón de cosas para ver cómo se verá y va a ir ahí. Ya nada más falta poner los 5 tornillos. Voy a poner el último. Vean esto, crafters. Mi papá tiene esta herramienta mágica que se llama, ¿cómo se llama? Maneral. Maneral, que hace más fácil poner todo eso. Yo no sabía que existía. Vean la magia. Ya está casi puesto. Lo que es saber de estas cosas, porque yo no sé. Y ya quedó puesto, vean. Nuestro hermoso pegboard. Que vamos a acomodar mañana. Estoy sorprendida porque salí a comprar unas cosas y regresé y ya se había puesto todo. Magia. La magia del cine. Ya va quedando. Este ya está terminado, igual que en el otro estudio. Y ahora estamos con los cubos que van a estar de este lado. Este cuarto es mucho más grande, como se darán cuenta. Vean. Cabe el pegboard y los cubos y luego queda espacio. El plan es como hacer una sección acá de este lado que sirva como para sentarme o como con invitados, como una mini salita o algo así. Entonces queremos acomodar todo para poder asegurarnos de que cabe y que se va a ver bien. Seguimos en el estudio, los cubitos ya se están acomodando casi igual. Y yo estuve teniendo problemas con la pared de flores porque queríamos que estuviera justo aquí en vez de los cubitos, que esto fuera pared de flores, pero no cabía. Y luego pensamos como que aquí al lado, pero se ve raro porque es un cuadrado y otro cuadrado. Y intentamos desarmarla para ver si podíamos ponerla con una madera que no estuviera tan gruesa, porque si se fijan está gruesa. Y me di cuenta de que está pegado como con un tipo de pegamento o cemento. Y aunque le quitemos los tornillos, sigue estando muy clavado eso y está muy difícil quitarla. Pues lo que estamos pensando es ponerla afuera en donde están las compus, pero también necesito cambiar las rueditas porque estas son rueditas que no sirven para este tipo de piso que es muy delicado, entonces necesito también cambiar estas. Ay, pero esta pared tiene que quedarse aquí, o sea, estoy haciendo todo lo posible para que la tengamos aquí porque nos costó un montón de trabajo. Ustedes vieron el video, si no lo han visto les voy a dejar el enlace por allá arriba. Entonces hay que solucionarlo para que pueda estar aquí sin problemas. Creí que la mudanza iba a ser más sencilla, pero ha sido un caos. Tenemos un montón de muebles que se suponía que iban a caber en esta casa. No sé por qué no caben. Tenemos estas dos mesas que yo tenía planes para ellas, pero ya no quedan. Son tan grandes y tan bultosos y tan difíciles de mover que yo creo que los vamos a terminar sacando. No hemos podido poner la tele. Hemos logrado acomodar algunas cosas, como aquí en la tienda hay algunas cosas acomodadas. Y una de las cosas que más me frustra ahorita es la pared de flores, porque nos quedó súper bonita y aquí se ve más o menos bien, pero la hemos movido por toda la casa y no sé dónde dejarla. No sé qué voy a hacer con ella. O sea, vean, aquí se ve como incompleta de arriba y como que no me convence mucho. Qué caos. En serio, tengo que mostrarles. Es que los muebles tan no caben. Es que también aquí es un tiradero. Todo es un tiradero. Creí que ya va a estar listo todo para esta semana y está todo tirado por todos lados. Y aquí afuera tuve que sacar los muebles porque ya no caben en ningún lugar. Tal vez podamos aprovechar que esos muebles están ahí y tener una oficina aquí afuera. ¿Oficina de Crafting Geek? Sí, por el momento no se encuentra. ¿Gusta dejar su recado? Ok, sí, yo le digo. ¿Verdad que no? No lo creo. Así que total, estamos vendiendo casi todo para poder tener más espacio. Otra cosa que ha pasado que fue un dolor de cabeza al principio es que la dueña fue súper específica en que no se rayara el piso. Y esta era yo los primeros días que estuvimos en esta casa. Ay, ¿y esas rayas? Estas rayas no estaban aquí. Las habremos hecho nosotros. Ay, no se quita. Ay,
Acá hay otra, no puede ser posible. Yo siempre creí que este piso se ve súper bonito, pero es muy delicado. O sea, todos los días ya viajo por la casa con 2 trapos para checar que no tenga rayones. Y todos los días tengo un infarto porque hay nuevos rayones. Una cosa que tuvimos que hacer, que no esperaba que sucediera, fue cambiar las ruedas de las sillas que teníamos. Con un plástico duro, escuchen. Investigué por toda la ciudad y venden unas ruedas especiales que son para este tipo de piso que le dicen como duela o laminado. Y existen unas rueditas con una goma más suave que hace que no se raye el piso. Entonces tuve que ir hasta el otro lado de la ciudad a conseguir las ruedas. Y son como estas. Esta gomita, si se fijan, no suena. No como la otra, esta es como más suavecita. Se supone que eso ya no raya el piso. Entonces ahora todas nuestras sillas tienen rueditas especiales. Otra cosa que pasó es que les estoy contando ahorita todo mi drama, porque es como el drama de la señora de la casa que se acaba de mudar. Y en los primeros días, obviamente, no sé si ustedes se dieron cuenta, en el video pasado hay muchas cucarachas en esta casa. Muerta. Yo odio las cucarachas porque no me gustan, me dan asco. Entonces le pedí a una amiga y mamá que hace fumigación que viniera a fumigar la casa. Y ya ven que cuando fumigan, pues pasan el líquido por las orillas de las paredes, como por ejemplo ahí, y te dicen que trates de no limpiar muy bien en esa zona para que se quede el fumigador un tiempo y funcione con los bichos. Pues yo hice eso con el piso laminado y ahora quedó manchado. Vean esto. Ya lo intenté quitar con agua y no se quita, pero creo que quedó protegido contra bichos. Lloro porque estoy segura que cuando nos mudemos la señora me va a decir: estas rayas no estaban aquí, estas rayas tampoco estaban acá. Y he estado tentada a investigar cuánto cuesta laminar otra vez este lugar, pero sé que es como un ojo de la cara, entonces mejor estoy tratando de cuidar lo más posible. También cuidamos que en los escritorios, esto no se los enseñé, estos piecitos de fieltro para que no se raye. Y esa es la razón por la que quiero cambiar estos muebles, porque son muy pesados y rayan a cada momento. Les juro que esa línea que estaba ahí no la había visto, es nueva. Pero fuera de todos estos dramas de señora coquetuda con su piso súper delicado, creo que ha habido cosas muy buenas en la casa y de hecho quiero mostrarles el tour de cómo quedó el estudio. Bienvenidos al nuevo estudio Crafty. Venga, les voy a enseñar cómo quedó. De este lado quedaron los cubos de madera que ustedes vieron en el tour pasado. Los acomodamos casi igual, pero en sentido contrario. También pusimos los pompones acá, si se fijan, acomodados en arcoíris, porque es el acomodo más bonito de los colores. Y los papeles quedaron en la macetita que estaba como en la esquina ahí perdida. Ahora está aquí justo en la entrada. Bueno, aquí tenemos unos como tripillas que usamos. Este espacio no sé qué va a tener, me está costando trabajo saber qué ponerle ahí. Ustedes digan en los comentarios qué se les ocurre, no sé qué va a ir ahí. Pero de este lado tenemos nuestro famoso y aclamado pegboard. Quedó acomodado casi igual que en el otro estudio, pero marcamos los espacios de cada uno de los palitos en donde iba para asegurarnos de que quedara exactamente igual. Porque ese acomodo ya había funcionado, entonces sea más sencillo simplemente volver a hacerlo igual. Y así quedó. Esta es la mesa donde grabamos. Si se fijan, siempre grabamos de frente a la ventana para tener más luz. También tenemos una nueva mesita que es de preparación, es esta de acá. Es una mesita también de esas que se pueden mover fácilmente. Aquí es donde ponemos los materiales o lo que se necesite para el video. Aquí hubo una cosa diferente. Este closet es súper distinto al del departamento en donde estábamos. Si se fijan, tiene como este estilo de madera, pero es blanco, lo cual me gusta porque combina mucho con nuestro estilo. Y aquí adentro quedó muchos de los materiales. No se parece tanto al otro departamento porque es diferente, obviamente. Pero vean, aquí están los papeles, acomodados también por colores. Cosas de fiesta, o sea, confetis. Estoy dando cuenta de que hay unos confetis fuera del lugar, pero los acomodo después. Estos son pegamentos, esponjas que están en esa canasta, pedazos de esponja más bien. Acá arriba hay como oasis, esponja floral, slime, unicel, cosillas por ahí perdidas.
Estas dos cajas son de manualidades que están guardadas, que luego ustedes pueden volver a ver en diferentes temporadas como Halloween o Navidad. Y de este lado de acá hay más cosas. Decidimos meter este mueble para que nos diera más espacio para acomodar todas nuestras chunches porque no caen en ningún lado. Aquí arriba hay las pistolas de silicón, si se fijan, de diferentes tamaños, cuentas, listones y más cuentas. Acá abajo están cintas, cosas para hacer jabones, arenas, cosas de pintura. Acá abajo está el plástico con el que pintamos, pedacitos de... ¿cómo se llama esto? Rejilla de plástico. Aquí hay un montón de mega constructs de colores que lo tenemos en nuestro... fíjense, que son súper divertidos porque los podemos utilizar para muchas cosas. Están ahí en ese recipiente. Botellas que nos pueden servir para videos. Estos son papeles, listones colgaditos porque se ven más bonitos. Y arriba más cartones. De hecho, si se fijan aquí, dice qué tipo de cartones hay. Para cuando alguien esté buscando que necesite, pues se encuentra fácil. Y falta el otro lado. Este es el lado más importante. Es el lado esencial. Y es el de el equipo de video. Que ustedes ahora pueden darse cuenta es mucho. No les voy a explicar qué es porque son lámparas y tripiés y así. Eso es todo lo que hay en los closets. Y lo último que hay en el cuarto es este lado de acá. Vengan conmigo. Tenemos los dos carritos que tienen cajones. Ya ven que tiene cada uno de los letreritos qué es lo que hay en cada cajoncito. Tenemos dos. Y también este espejo ya estaba aquí. No lo quité porque me parece que es súper práctico para hacer el maquillaje cuando vas a grabar. Entonces aquí me maquillé el día de hoy. Le agregué esas florecitas para que se viera más bonito y feliz. Y también ya tenía el aire acondicionado, lo cual está padre porque luego con las luces se calienta muchísimo. Y con esto se enfría y grabamos mucho más a gusto. Y ya, así es como está el estudio por el momento. Ah, otra cosa que no les dije, esto ya estaba aquí también. Estas persianas son estilo japonés, creo que les dicen. Vean. ¡Wow! Lo padre es que no es un blackout total, pero sí hace que se vea más oscuro el cuarto y cuando grabamos funciona mejor y las luces no se ve que cambian mucho si hay cambios en el sol. Y eso es todo lo que hay en el estudio por el momento. Me gustaría que me digan en los comentarios qué cambiarían, qué le agregarían. Los voy a estar leyendo. Estoy súper feliz de que toda esta historia se solucionó de manera rápida y feliz porque la verdad fue muy dramático que nos hayan avisado de la nada que teníamos que movernos, pero todo salió súper bien, así que por fin dame tu like si estás de acuerdo en que ¡yay! Encontramos esta casa que está súper bien y se acomoda para Crafting Geek en todos los sentidos. Y creo que eso es todo para este video, nos vemos hasta los próximos. ¡Adiós!